Un día antes de lo que yo creía que sería la boda de mi hija, le dije muy entusiasmado, «No puedo esperar a que te cases mañana». Mi esposa se rió por lo bajo y soltó, «¿Qué? La boda fue ayer». Mi hija me mostró su teléfono. Había fotos de todos los que asistieron. Mi esposa se encogió de hombros y dijo, «Supongo que se me olvidó contártelo». Jaja, yo me quedé callado y salí sin decir nada. Al final fueron ellos quienes se arrepintieron. Debí haberlo sabido. Ahora que lo pienso, todas las señales estaban ahí. Pequeños momentos, comentarios al pasar, cambios sutiles en su comportamiento. Si hubiera estado más atento, me habría dado cuenta de cómo estaba parado frente a mi propia familia. Pero no lo estuve. Estaba demasiado ocupado siendo el proveedor, el hombre confiable, el tonto que pensó que el amor y el sacrificio bastarían para mantener unida a una familia. Me equivoqué. Permíteme presentarme. Me llamo Malcolm. Tengo 58 años y durante la mayor parte de mi vida hice lo que se suponía que debía hacer un buen esposo y padre. Trabajé duro, construí una vida para mi familia, les di protección, sustento y me aseguré de que tuvieran más de lo que yo jamás tuve. En mi infancia, yo no nací con privilegios. No hubo cucharas de plata ni herencias millonarias esperándome en un fideicomiso. Cada cosa que obtuve fue fruto de mi esfuerzo. Empecé en una pequeña firma de contabilidad y fui escalando en la empresa, mientras Débora, mi esposa, se quedaba en casa para criar a nuestra hija, Sofía. Era un acuerdo que ambos aceptamos. Ella quería dedicarse a Sofía a tiempo completo, y yo quería asegurarme de que nunca tuvieran que preocuparse por el dinero, así que trabajé duro. Noches largas en la oficina, fines de semana perdidos, vacaciones canceladas, todo para asegurar que mi familia tuviera lo mejor. Les compré una casa cómoda en Rosewood Heights, un barrio residencial tranquilo donde los niños andaban en bicicleta por la calle y las familias se reunían los domingos a hacer parrilladas. Me encargué de que Sofía fuera a las mejores escuelas privadas. Pagué cada actividad extracurricular que se le antojara, y cuando llegó la hora de la universidad, cubrí toda la matrícula, sin deudas, ni un préstamo, solo un padre cuidando de su hija. Y nunca esperé un gracias. La verdad, no lo necesitaba. No lo hice por gratitud, lo hice porque eran mi familia, mi esposa y mi hija. Ellas eran mi mundo. Pero en algún momento, algo cambió. Tal vez de forma sutil al principio, en pequeños instantes que dejé pasar porque, claro, ¿cómo iba a imaginar que mi propia esposa e hija me darían por sentado? Por ejemplo, Débora empezó a tomar decisiones financieras sin consultarme. Cosas pequeñas al inicio, un mueble carísimo, unas vacaciones de último minuto. Cuando preguntaba al respecto, ella me respondía con un «Puedes pagarlo, Malcolm. ¿Por qué haces tanto escándalo?» O la forma en que la gratitud de Sofía se convirtió en exigencia. Nunca dudaba en pedirme dinero, ropa nueva, viajes con amigos, un apartamento en la ciudad. Pero las palabras «Gracias, papá» se volvieron raras, casi inexistentes. Luego vino la boda. Cuando Sofía se comprometió con Tyler, un abogado corporativo de familia acomodada, me alegré mucho por ella. Ofrecí pagar la boda pese a que los padres de Tyler insistían en cubrir la mitad. «No», contesté, mirando a mi hija con una sonrisa. «Este es mi regalo para ti. Quiero que tengas la boda de tus sueños». Ahí debí notar algo. Vi en la cara de Sofía un cambio, una mirada fugaz hacia su madre, como si se confirmaran algo en silencio. También pasé por alto el hecho de que Débora tomó todas las decisiones sin consultarme. El lugar, la lista de invitados, el banquete, todo lo gestionaban ellas mientras yo firmaba los cheques como si fuera un simple patrocinador anónimo. Debería haber prestado más atención al modo en que evitaban hablar de la boda cuando yo estaba presente, pero no lo hice. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué imaginar que mi propia esposa e hija me excluirían de la boda que yo estaba pagando? Ignoré las señales. Pensé que era el estrés previo al gran día y que me incluirían cuando llegara el momento crucial. Me equivoqué. Un día antes de lo que yo creía que sería la boda, entré a la cocina, sonreí a Débora y dije, «No veo la hora de ir mañana a la boda». Ella se echó a reír. No fue una risa nerviosa o culpable, era una carcajada divertida, como si le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. «¿Qué?», dijo, todavía sonriendo. «La boda fue ayer. Ese instante partió mi vida en dos. Antes de ese momento, yo era Malcolm, el esposo y padre devoto, el proveedor que lo daba todo por su familia. Después de ese momento, me convertí en algo distinto, porque de pie en mi propia cocina, mirando la expresión altanera de mi esposa, sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue rabia ni desconsuelo, sino una fría y silenciosa certeza. No se trató de un error en la fecha,
Ellas habían planeado dejarme fuera deliberadamente. Volteé a ver a Sofía, esperando que desmintiera a su madre. No lo hizo. En cambio, tomó su teléfono, buscó algunas fotos y me las mostró. Ahí estaban todos: Débora, Sofía, Tyler, mis consuegros, mis propios hermanos, mis sobrinos y mis sobrinas, sonriendo, riendo, celebrando la boda que yo había pagado sin mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantenía impasible. Miré a mi esposa, la mujer con la que había estado más de 30 años, la mujer para quien había construido un hogar, por quien me había sacrificado y a la que había amado incondicionalmente. Ella se encogió de hombros, con indiferencia, como si yo fuera un conocido lejano que simplemente olvidaron invitar. «Ay, se me pasó avisarte», dijo, como si no fuera la gran cosa. Hablaba como si yo no importara. Y en ese preciso momento, entendí que no solo me daban por sentado, sino que me veían como un simple proveedor, un accesorio necesario en sus vidas perfectas, pero irrelevante al fin. Dejé mi taza de café sobre la encimera con cuidado, sin decir una sola palabra. Débora alzó una ceja, esperando que explotara, que gritara o que exigiera explicaciones. Sofía se removió, incómoda al ver que no reaccionaba como esperaban. No les di ese gusto. Me di la vuelta, caminé hacia el pasillo, tomé mi abrigo del perchero y salí a la calle, sin gritos, sin reclamos, sin rogar que me incluyeran, porque en ese instante comprendí algo que ellas jamás se plantearon. Pasé toda mi vida ocupándome de ellas, pero nunca pensaron en lo que sucedería si decidía dejar de hacerlo. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes. Ni una llamada perdida, ni un solo texto. No era que me hubiesen olvidado en el último momento, simplemente yo no entraba en sus planes. Tomé aire, lo solté despacio y me dije para mis adentros: veremos si se ríen cuando me vaya para siempre, porque eso era exactamente lo que planeaba hacer, y ellas lo iban a lamentar. Me quedé de pie frente a mi propia casa, el aire helado calándome los huesos, aunque no era nada comparado con el frío que sentía por dentro. En ese momento debería haber estado enojado, furioso, desconsolado, pero no sentía nada de eso. Me sentía vacío. No era solo la traición, era darme cuenta de que había pasado toda mi vida creyendo en una ilusión, la ilusión del amor, la familia, la lealtad. Había construido mi mundo alrededor de ellas. Me había sacrificado y confiado en ellas solo para descubrir que nunca fui parte de su mundo. No me habían olvidado, habían decidido excluirme. Y esa verdad se me quedó clavada en los huesos como un peso insoportable, más pesado que cualquier cansancio que hubiera sentido en mi vida. Me quedé mirando el teléfono, con los dedos entumecidos tanto por el frío como por la rabia silenciosa que me quemaba el estómago. Sin llamadas perdidas, sin mensajes, sin una mísera explicación de último minuto. Nada, ni siquiera un intento falso de encubrir lo que habían hecho. Exhalé despacio, viendo cómo mi aliento se convertía en vaho en el aire helado, e hice algo que jamás pensé que haría. Abrí la aplicación de mi banco. Por primera vez en décadas, revisé mis finanzas, no como un proveedor, no como esposo o padre, sino como un hombre que había sido utilizado. Un hombre que no había sido más que un cajero automático para su propia familia. Ahí estaba todo. Cada pago de la hipoteca, cada factura de la tarjeta de crédito, cada cheque enviado a Sofía, cada depósito mensual en la cuenta personal de Débora. Todo lo había hecho yo, por ellas. Y tuvieron la osadía de celebrar una boda sin mí. Inspiré con fuerza, apretando los dedos alrededor del teléfono mientras revisaba mis transacciones. Los pagos para la boda, uno tras otro. El lugar de la recepción, el depósito, el servicio de catering, los arreglos florales, las pruebas del vestido y hasta el paquete de luna de miel de lujo. Todo pagado por mí. Y aún así, me miraron a la cara, se rieron y actuaron como si no importara. Financié un evento al que ni siquiera me consideraron digno de asistir. Mi mente empezaba a armar las piezas, y con cada nueva comprensión, algo dentro de mí se endurecía. Esto no había sido un simple olvido. No fue un accidente, fue deliberado. Me di la vuelta y regresé a la casa, caminando lento, con determinación. No sabía qué esperaba encontrar cuando volviera a entrar. Tal vez un poco de remordimiento, quizás un intento a medias de disculparse. Pero en cuanto crucé la puerta, lo único que escuché fueron risas. La risita ligera, indiferente, de Débora y la risa divertida de Sofía. Me detuve justo antes de entrar al comedor, escuchando. «¿Papá va a estar bien?», decía Sofía, con voz desenfadada, sin preocupación. «Él siempre supera las cosas», le contestó Débora. «Exacto, ya sabes cómo es.
Se pone de mal humor un rato y luego se le pasa. Te lo dije, hija, ni habría encajado en la boda. Fue elegante, y ya sabes lo serio que puede llegar a ser. La sangre se me heló. ¿Elegante? ¿Serio? Respiré hondo y avancé, entrando en la habitación. En el mismo segundo en que me vieron, se hizo el silencio. Sofía se puso tensa, apretó los labios. Débora alzó la mirada con el rostro sereno, impenetrable. No se sentían culpables. Estaban esperando que yo actuara como siempre, molesto al principio, pero al final perdonando, porque así me habían conocido. Yo mantenía la paz, tragándome el dolor, pero esta vez no. ¿Así que hicieron la boda sin mí?, dije con voz firme. Sofía suspiró como si ya estuviera cansada de hablar de algo que apenas empezaba. Papá, por favor, no exageres. Levanté una ceja. ¿Exagerar? Ni siquiera me invitaron a la boda de mi propia hija. No fue así, intervino Débora con suavidad. Solo pensamos que... No, la interrumpí con la voz peligrosamente tranquila. No se olvidaron. Decidieron que yo no pertenecía. Mientras hablaba miré a Sofía. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Papá, actúas como si te hubiéramos abandonado. Solo fue una boda. Sigo siendo tu hija. Tú sigues siendo mi padre. Nada cambia. ¿Nada cambia? Dejé que esas palabras me penetraran, asimilando el descaro. Me habían excluido. Se habían burlado de mí. Me habían usado y aún así esperaban que siguiera manteniéndolas como si nada. Se acabó. Estaba completa y absolutamente harto. Claro, dije suavemente, retrocediendo un paso de la mesa. Nada cambia. Ellas no notaron el matiz en mi tono. No entendieron que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. Débora dio un sorbo a su vino. Malcolm, no seas infantil. Estás haciendo un mundo de algo sin importancia. ¿Un mundo de nada?, repetí, con calma. Sofía puso los ojos en blanco. Papá, ¿en serio? Teníamos cupo limitado. Y mamá pensó... ¿Mamá pensó? La interrumpí. Entonces, ¿tú no tenías voz ni voto en la lista de invitados a tu propia boda? Sofía dudó, y en ese momento lo vi claro. No le había importado discutir por mí, ni defenderme. Asentí despacio y me dirigí al pasillo. Entiendo. Débora arqueó una ceja. ¿A dónde vas? Necesito un poco de aire, contesté. Tomé mi abrigo de nuevo y salí de la casa, haciendo lo que debí haber hecho hace años. Abrí de nuevo mi app bancaria y, uno por uno, fui cancelándolo todo. Se acabaron los pagos de la hipoteca. Se acabaron las tarjetas de crédito a nombre de Débora. Se acabaron los depósitos mensuales en la cuenta de Sofía. Se acabó el fondo de herencia que había creado para ella. No me necesitaron en la boda. A ver cómo se las arreglaban ahora sin mi dinero. Me quedé en el porche, contemplando la noche silenciosa, sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en años. Ellas creían que yo era predecible, que siempre cedería, perdonaría y me quedaría. Pero cometieron un error. Subestimaron cuánto podía soportar. Ahora iban a descubrir lo que sucedía cuando el hombre al que habían pisoteado dejaba de hacer el papel de tonto. Porque, al menos para mí, ya no era su cajero automático y no pensaba mirar atrás. Me senté en el auto, aferrando el volante, mirando la casa que construí durante 30 años. La casa que fue testigo de cumpleaños, aniversarios, primeros pasos y cenas familiares hasta altas horas. Un hogar, o eso creía, pero un hogar se sustenta en el amor, el respeto mutuo y la certeza de que perteneces. Y yo ya no pertenecía allí. Para ellas, yo era solo una cuenta bancaria con piernas, un recurso al que acudían cuando había que pagar deudas, cubrir cuentas o financiar sus sueños. Pero a la hora de incluirme en sus vidas, era descartable. Lo peor de todo es que yo mismo lo permití. Durante años, justifiqué, ignoré y racionalicé su comportamiento, diciéndome que así son las familias. Creí que mientras siguiera dando y sacrificándome, ellas valorarían mi esfuerzo, pero en realidad sí reconocían mi valor. Simplemente nunca lo apreciaron. Una sensación fría, como un puñal, se me instaló en el pecho mientras permanecía en la entrada, con la luz de las ventanas, iluminando una verdad contundente. Esto no había sido un error. Ellas no estaban arrepentidas y no iban a cambiar. Entonces, ¿por qué demonios seguir ahí? Tomé el teléfono y abrí mi lista de contactos. El número de mi abogado estaba cerca de los primeros. Lo miré fijo. Podía empezar en ese instante. Llamarlo, pedirle que iniciara los trámites. Divorcio, reestructuración de finanzas, liquidación de bienes. Todo lo que había construido para ellas, la casa, las tarjetas, el colchón económico, existía gracias a mí. Y si me iba de verdad, si de verdad me alejaba de todo, se quedarían con las manos vacías.
Solté el aire despacio, presionando el pulgar contra la pantalla. Pero no llamé. Aún no, porque todavía no había terminado. Me bajé del coche y volví a la helada noche. Sentía cómo mi aliento se convertía en humo a mi alrededor mientras caminaba hacia la casa. Mi corazón latía con firmeza. No iba a gritar, ni a discutir. No les daría el gusto de verme derrumbar. Cuando entré, Débora seguía en el comedor, bebiendo vino como si nada hubiera pasado. Sofía estaba en el sofá, mirando su teléfono con la misma indiferencia de antes. Me quedé en la entrada, observándolas. Ni se inmutaron, ni lucían culpables, ni intentaron explicarse. ¿Para qué? Creían que ya habían ganado, que yo, como siempre, me enfadaría unos días, y luego volvería a pagar sus vidas como si nada. Dejé que el silencio se alargara, hasta que finalmente Débora suspiró y dejó la copa con un leve tintineo. ¿Ya terminaste con el drama? Sonreí. No porque me hiciera gracia, no porque encontrara algo divertido en todo esto, sino porque sabía algo que ella ignoraba. Yo no estaba haciendo drama, estaba poniendo punto final. Sí, respondí con calma. Ya terminé, de verdad. Sus cejas se fruncieron un poco. Una ligera sombra de incomodidad cruzó su rostro. Mira, Malcolm, dijo con fastidio. Sé que estás molesto, pero solo fue una boda. Estás actuando como si hubiéramos incendiado la casa. Incliné la cabeza con leve curiosidad. Es una forma interesante de decirlo, Débora, porque, de algún modo, sí lo hicieron. Ella resopló. Ay, por favor. Desvié la mirada hacia Sofía. ¿Y tú? Pregunté. ¿No tienes nada que decir? Sofía apenas levantó la vista del teléfono. Papá, te lo estás tomando demasiado en serio. No queríamos lastimarte. ¿Mamá pensó? Repetí. Sofía titubeó. Luego se encogió de hombros. Mira, solo seguí la corriente. No fue algo personal. ¿No fue personal? Mi propia hija había preferido excluirme de su boda, sonreír ante las cámaras, bailar bajo las luces y brindar por su nueva vida, todo mientras yo estaba en casa, convencido de que todavía tenía un lugar en su mundo. Y no fue personal. Sentí que algo dentro de mí se silenciaba por completo. Bien, dije simplemente. Débora frunció el ceño. ¿Bien? ¿Eso es todo? Eso es todo. Di media vuelta, caminé por el pasillo y entré en nuestro dormitorio. No cerré la puerta de un portazo, ni arranqué cosas de las paredes, ni eché mis pertenencias al azar en una maleta, porque esto no era un arrebato momentáneo, era algo calculado, definitivo. Abrí el closet, agarré una bolsa de viaje y empecé a empacar. Camisas, pantalones, lo esencial. No necesitaba mucho, porque no planeaba regresar. Detrás de mí, escuché la voz de Débora resonando desde el pasillo. «Oh, por favor, Malcolm, deja de hacer drama. No vas a irte. ¿A dónde irías?» Cerré la bolsa, me la eché al hombro y me detuve en el marco de la puerta. «No lo sé», admití con franqueza. «Pero a donde sea, será mejor que aquí». Por primera vez esa noche, vi algo diferente en su mirada. Un atisbo de temor real, porque no esperaba esto. Esperaba que me resistiera, que me enojara y que al final cediera como siempre había hecho. Pero no esperaba que diera la media vuelta y me marchara. Pasé a su lado, sintiendo cómo cada paso hacia la puerta principal me quitaba un peso de encima. «Malcolm», llamó, esta vez con un tono más agudo. No respondí, ni siquiera me giré. Solo caminé, paso tras paso, hasta llegar a la entrada. Agarré la manija y abrí. El aire helado entró de golpe, atravesando el calor de la casa. Nuestra casa. No, ya no era nuestra, ni mía, solo de ellas. Y podían quedársela, porque yo había acabado con todo, completamente. Salí dejando que la puerta se cerrara tras de mí con un suave chasquido, y no miré atrás, ni una sola vez, ni cuando el teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo, ni cuando escuché la voz de Débora llamándome otra vez, con un matiz casi de pánico, ni cuando encendí el motor del auto y me alejé de la casa que había construido con mis propias manos. Me alejé de toda una vida de sacrificio, y por primera vez en 30 años me sentí libre. Ellas pensaban que habían ganado, que podían reírse y que el tiempo borraría las heridas que habían causado, pero no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Porque la cuestión de dar por sentado a alguien es que nunca te das cuenta de lo que esa persona te ofrecía, hasta que lo retira todo. Manejé por las calles tranquilas de Rosewood Heights, aferrado al volante con más fuerza de la necesaria. Las farolas proyectaban sombras largas por el camino y su luz se difuminaba mientras mi mente flotaba bajo el peso de la noche. No estaba enojado, ni triste, ni siquiera sorprendido a esas alturas. Solo estaba harto de fingir, de justificar,
de sacrificarme por personas que habían dejado en claro que mi único valor para ellas consistía en cuánto dinero podía aportar. Era una sensación extraña descubrir que la familia alrededor de la cual habías construido tu mundo nunca te consideró parte del suyo, y ahora iban a descubrir qué significaba eso en realidad. Cuando estacioné en el aparcamiento de un motel sencillo en las afueras de la ciudad, saqué el teléfono. No para llamar a Débora ni para responder la avalancha de mensajes y llamadas perdidas que empezaron en cuanto salí. No me importaba lo que tuvieran que decir. En cambio, abrí mi app del banco. Durante años, administré nuestras finanzas yo solo. Era necesario en realidad. A Débora no le interesaba manejar el dinero y a Sofía nunca le importó saber de dónde salían los lujos que disfrutaba. Así que lo administré todo. La hipoteca, las tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro, los depósitos mensuales a la cuenta de Sofía, los gastos del hogar que Débora ni revisaba, el seguro médico que cubría no solo a mi familia, sino también a su madre. Yo había financiado todo su mundo, y ellas se habían reído en mi cara. Esta noche se acabó. Con unos cuantos toques, congelé la cuenta compartida. Le quité acceso a Débora a sus tarjetas, detuve los pagos automáticos de la hipoteca y corté la mensualidad de Sofía. El fondo de ahorros que existía gracias a mis depósitos pasó a una nueva cuenta a mi nombre. No era ingenuo. Sabía que Débora notaría los cambios pronto, llamaría al banco, intentaría revertirlos y haría un berrinche cuando se diera cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenía control sobre mí. Entonces entraría en pánico. Y eso era precisamente lo que esperaba. Dejé el teléfono a un lado y me recosté contra el cabecero duro del motel, mirando el techo. Por primera vez en mi vida, me sentía liviano. Después de décadas de dar, esa noche, por primera vez, había decidido quitar. Y estaban a punto de descubrir cuánto había dado realmente. Las primeras señales de desesperación. A la mañana siguiente, tenía 26 llamadas perdidas. Las ignoré mientras me vestía y bajaba por un café en el vestíbulo. Cuando salí a la fría mañana, empezaron a llegar mensajes sin parar. Primero Débora. Malcolm, ¿qué demonios está pasando? Me rechazaron la tarjeta en la tienda. ¿Te olvidaste de pagar la hipoteca? Acabo de recibir un correo sobre un recargo por atraso. Llámame ya, ¿sí? Esto no tiene gracia. Mis cuentas están bloqueadas. No puedo acceder a nada. Arréglalo. Después, Sofía. Papá, mi tarjeta no funciona. ¿Pasó algo con el banco? Papá, contesta. Mamá está histérica. Oye, en serio, ¿qué pasa? Tengo cuentas que pagar. ¿Sigues enojado por la boda? No fue algo personal. Estás armando un drama por nada. Ahí estaba el descaro. La presunción de que cedería como siempre. Aún no lo entendían. Seguían pensando que era un juego. Sonreí bebiendo mi café mientras pasaba al siguiente mensaje. De nuevo Débora. Malcolm, estás actuando como un niño. No puedes cortarnos así. La famosa carta de la familia. Suspiré, guardé el teléfono en mi bolsillo. No estaban preocupadas por mí. No me llamaban porque se hubieran dado cuenta de su error. Estaban aterradas porque habían perdido su red de seguridad y no sabían qué hacer. La primera llamada. No tardó en llegar. Hacia mediodía, sonaba otra vez mi teléfono. Dejé que saltara al buzón de voz las 2 primeras veces, pero a la tercera me entró curiosidad y contesté. Malcolm. Era la voz de Débora, chillona, agitada. De fondo se oía alboroto, tal vez en el banco. Buenos días, Débora, dije, tranquilo, saboreando mi café. Hubo una pausa. No se esperaba que sonara tan sereno. ¿Qué demonios está pasando?, espetó. ¿Por qué no puedo acceder a nuestras cuentas? ¿Por qué está todo bloqueado? Vaya, qué raro, musité. Malcolm, esto no es un chiste. ¿Quién dijo que bromeaba? Silencio. Luego habló más despacio, tratando de controlarse. Está bien, entiendo que estás enojado, pero esto es una locura. No estás pensando con claridad. Pienso con total claridad, repliqué. Tal vez por primera vez en años. Otra pausa, seguida de un bufido. O sea que nos estás castigando. ¿Eso es? No, Débora, contesté con calma. No es un castigo, es mi renuncia. ¿Tu renuncia?, repitió, confundida. A mi papel de banco personal, contesté. Un soplo ahogado al otro lado de la línea y enseguida, enojo. No puedes desentenderte así de tus responsabilidades, Malcolm. Me reí, de verdad. ¿Responsabilidades?, repetí. ¿Como la de pagar una boda a la que ni siquiera me invitaron? Silencio de nuevo. No tenía respuesta para eso. Y en ese silencio, supe que yo había ganado. No necesitaba explicarme, ni pelear, ni alzar la voz. Ellas habían jugado sus cartas y ahora presenciaban cómo todo se desmoronaba. Las consecuencias.
A final de esa semana, Débora había saturado el límite de todas las tarjetas a las que aún podía acceder. La hipoteca tenía ya 2 semanas de retraso. El ritmo de vida de Sofía se detuvo en seco. ¿Y yo? Yo estaba bien, mejor que nunca. Estaba libre. No me había dado cuenta de cuánto peso llevaba hasta que lo dejé caer. Durante años me habían utilizado, sacándome hasta la última gota, creyendo que lo soportaría eternamente. Se equivocaron. Apostaron a que siempre volvería, pero cometieron un error fatal. Me obligaron a ver la verdad, y una vez que la ves, no hay vuelta atrás. Así que, sentado en mi nuevo apartamento de alquiler, contemplando la vida que por fin se abría ante mí, sonreí, porque esta historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba su arrepentimiento, y por primera vez en mi vida, no era yo quien tendría que arreglarlo. La gente que abusa de ti cree que jamás pagarás con la misma moneda. Asumen que siempre estarás ahí, esperando, dispuesto a perdonar, a arreglarlo todo, a seguir desempeñando tu papel. Así lo hice durante años. Fui el proveedor, el solucionador, el hombre que siempre respondía. Pero cuando me marché, cuando dejé de jugar a su juego, comenzó el verdadero pánico para ellas. Porque, por primera vez en sus vidas, tenían que salir adelante solas, y no estaban preparadas.